Buenas tardes. Aunque no siempre tenemos noticias tan halagüeñas del mundo, siempre tan convulso, la agenda informativa de hoy está marcada por imágenes de horror y el pánico en los rostros de todos aquellos ciudadanos afectados por un potente terremoto de magnitud 7.8 en la madrugada de este lunes. La hora exacta fue las 4:17 hora local y el epicentro se localizó en el sur de Turquía, frontera con Siria. Como suele ser habitual, se produjeron réplicas también intensas, por tanto los estragos los mayores estragos y la cantidad mayor de fallecidos y heridos se ha producido precisamente en territorio turco y sirio, pero el sismo también se sintió en el Líbano, Chipre, Grecia y Jordania. Incluso los sismógrafos de Dinamarca y Groenlandia registraron el temblor por varios minutos. Definitivamente un movimiento telúrico muy mortífero. La cifra va constantemente en aumento a la par que se incrementan las labores de rescate. Por el momento se contabilizan unos 2.000 fallecidos solamente en Turquía y cerca de 500 en Siria, pero recordemos que se trata de una zona en conflicto. Hay víctimas también en las áreas con presencia de grupos terroristas. El número total de heridos varía también por minuto y está en el orden de las decenas de miles. De los destrozos aún ni hablar. Baste decir que bastante tiempo después del terremoto se desplomó un edificio multifamiliar durante un reporte en vivo de un medio de prensa en una ciudad turca. El presidente Recep Tayyip Erdogan ha afirmado que se trata del mayor desastre desde el año 1939. Tenemos información de primera mano desde Siria con el colaborador de este canal, Fadi Maruf. Sus primeras palabras han sido Alepo y Latakia destruidas, ciudades que con mucho esfuerzo comenzaban un proceso de recuperación después de la guerra. Y lo que es más sobrecogedor, nos cuenta que muchos amigos y conocidos no responden al teléfono. Que el terremoto sucediese en la madrugada ha sido más trágico aún porque la gente dormía, la mayoría estaba en sus hogares y han tenido que despertar sobresaltados y huir. Pero escuchemos el reporte de Fadi. Continúan las labores de rescate y búsqueda de cuerpos y de sobrevivientes debajo de los escombros de decenas de edificios residenciales que colapsaron, particularmente en las provincias de Alepo y Latakia. Las labores de rescate se efectúan con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Siria, ya que el Ministerio de Defensa de esta nación anunció la movilización de todas sus formaciones militares para prestar ayuda inmediata a los afectados. También el presidente sirio Bashar al-Assad encabezó una reunión de emergencia del gabinete, tras la cual se decidió la formación y creación de una sala de operaciones centrales. También se tomaron varias medidas para ayudar a los afectados y también se movilizaron todos los ministerios, instituciones y asociaciones para tratar de superar los efectos de ese terremoto. El país, la verdad, enfrenta ese desastre natural en medio de difíciles circunstancias y limitados recursos, teniendo en cuenta que lleva más de 12 años sometido a una guerra impuesta y también un bloqueo asfixiante por parte de Estados Unidos y sus aliados en la Unión Europea, lo cual impide la llegada al país de los equipos, insumos médicos y también para ayudar al pueblo sirio a superar esta tragedia. Buena parte del mundo ha reaccionado de inmediato a esta catástrofe. Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel mandó un mensaje de solidaridad y condolencias a los pueblos y gobiernos de Turquía y de Siria por las pérdidas de vidas humanas, heridos y daños materiales causados por el intenso terremoto. En Twitter, Díaz-Canel informó la disposición de la isla a colaborar en la atención a los damnificados. De igual manera, el canciller cubano Bruno Rodríguez expresó profundo pesar a familiares y allegados de las víctimas de las dos naciones y deseos de pronta recuperación a los heridos. La Asamblea Nacional de Cuba también se solidarizó con los parlamentos turco y sirio y las víctimas de la tragedia. A estas muestras de apoyo también se han sumado numerosos gobiernos de América Latina, África, Asia y Europa. Rusia ofreció prestar a Siria y Turquía la ayuda necesaria para hacer frente a las consecuencias de las devastadoras sacudidas. Venezuela también expresó su disposición para preparar apoyo inmediato, asistencia y la ayuda necesaria a los esfuerzos para recuperar cuanto antes el normal funcionamiento de las regiones afectadas. La Unión Europea anunció el envío de equipos de rescate a Turquía. España activó a través del Ministerio del Interior
la unidad militar de emergencias y el equipo de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid en auxilio. La Protección Civil italiana ya ha proporcionado su disponibilidad para contribuir a los primeros auxilios también. Asimismo, China informó que se encuentra en comunicación con los departamentos gubernamentales pertinentes de ambos países afectados y que está dispuesta a proporcionar ayuda humanitaria de emergencia de acuerdo con las necesidades de las víctimas. Y de una catástrofe a otra, porque de este lado del mundo Chile se enfrenta desde mediados de la semana pasada a cerca de 300 incendios forestales, la mayoría de los focos ya controlados, pero decenas de ellos aún activos. Hasta hoy el siniestro ha dejado al menos 26 personas muertas, más de 1.000 heridos, muchos con quemaduras de gravedad y un número indeterminado de desaparecidos. De manera preliminar, las autoridades informan que el fuego habría consumido unas 270.000 hectáreas en apenas unos días y que unas 800 viviendas habrían sido destruidas. El fuego afecta especialmente a 3 regiones del sur del país, la Araucanía, Biobío y Ñuble, que se encuentran bajo el estado de catástrofe. La ayuda internacional ya empezó a llegar al país tras la intensa gestión del presidente chileno Gabriel Boric. Y de incendios y movimientos telúricos a lo que podríamos llamar un verdadero terremoto político. Y es que en las elecciones seccionales de Ecuador, las que eligen concejales, alcaldes, prefectos, es decir, las autoridades a instancias locales, municipales y provinciales, el movimiento de izquierda Revolución Ciudadana se impone hasta este momento en los territorios más grandes e importantes políticamente hablando. Aunque los resultados oficiales se conocerán más adelante, ya se habla de victoria del correísmo con el triunfo en los 4 departamentos más poblados, Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay, y en las alcaldías de las 2 ciudades punteras del país, Quito y Guayaquil. Se suma un muy mal resultado para el actual presidente Guillermo Lasso, porque además de lo mal parado que quedaron los candidatos oficialistas, el referendo impulsado por Lasso vaticina no rotundo en todas sus preguntas de consulta popular. La autoridad electoral informa hasta el momento que el rechazo a todas estas interrogantes se va imponiendo con más del 50% de los votos, y todo ello a pesar de un proceso electoral particularmente violento. Este fin de semana, a pocas horas de iniciarse los comicios, asesinaron con más de 10 disparos a Omar Menéndez, aspirante por Revolución Ciudadana a la alcaldía de Puerto López en la provincia de Manabí. Así de terrible anda el mundo hasta esta hora. Continúa informándose al mediodía y en próximos espacios para actualizar las principales noticias del día aún en evolución.